Uno, ok. Buena tarde, buen día o por el horario en el cual estés conectándote para ver esta grabación. Tengo el gusto y el placer de presentar a Fernando Fernández Castro. Él nos va a ofrecer un tema muy importante en esta COVID-19, que es las relaciones de pareja en esta situación en la cual estamos todos guardados, en las que no sabemos ni qué hacer, donde durante mucho tiempo, o quizá ninguna de las generaciones actuales hemos vivido una situación así de estar juntos tanto tiempo y las consecuencias que esto puede traer. Muchas gracias, Fernando, por brindarnos de manera gratuita tu tiempo y tus conocimientos para que las personas puedan pues encontrar soluciones a algo de lo que están viviendo. Hoy me decía una maestra que ahorita en China, que ya pudieron salir por primera vez el día de hoy, hay filas en los lugares donde hay divorcios. Entonces, algo está sucediendo con este encierro en el cual la vida, los gobiernos y el virus, esa cosita pequeñita, ha producido en la humanidad. Pero bueno, lo quiero presentar. Muchas gracias nuevamente, Fernando. Es Fernando Fernández, él es psicólogo y maestro en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Intercontinental, con más de 12 años de experiencia en consulta psicoanalítica privada, así como cátedra a nivel licenciatura y especialidad en temas de psicología clínica, psicopatología, duelo, tratamientos paliativos, desarrollo infantil, entre otros. Durante 9 años participó en la implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas federales relacionadas a la infancia y a la población vulnerable. Actualmente dirige la Clínica de Atención a la Condición Autista y Maltrato Infantil de la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México y, bueno, se dedica a lo que es la consulta privada desde la terapia. Fernando, muchísimas gracias, bienvenido, gracias por tu tiempo, gracias por permitirnos conocer más desde este punto de vista psicológico de pérdidas, ganancias, qué es lo que va a surgir o qué es lo que va a suceder o qué está sucediendo con este encierro que estamos viviendo. Claro, gracias Mari Carmen, gracias por la invitación y pues bueno, justo los horarios y los espacios se abren cuando todo el día estás en tu casa. Así es, pues qué bueno que se nos abrió, porque si no, sí era más difícil encontrarte. Pero bueno, empecemos esta conversación con preguntarte si estamos en la puerta de algo siniestro, ¿no? Aquí me lo pones como ominoso y lo siniestro, como cuál es la diferencia entre estos dos términos que no suenan nada bonito ante esta situación que estamos viviendo, pero suena feo. Sí, sin duda, Mari Carmen, y pues bueno, un poco la intención de platicarte y cuando me invitaste a participar en esta nueva cumbre, un poco emergente, un poco desde la situación emergente más bien, no tanto desde la emergencia, pues bueno, pensaba un poquito que sería bueno como reflexionar en algunas de las circunstancias que ponen bajo presión lo que sucede en una familia cuando se presenta una situación como esta, un encierro de tantos días, con una circunstancia tan extraña. Son un montón de factores que empezar a cavilar, pero hay uno que es vital y ese me parece que es el soportar la incertidumbre, Mari Carmen. Me parece, y esta sí es una reflexión como muy personal, que cualquier persona que diga que tiene certeza acerca de lo que va a pasar a continuación está mintiendo. Por una razón muy simple, lo decías en tu introducción, esto no había pasado desde 1917 y no hay una sola persona viva que recuerde lo que pasó en ese entonces, ¿no? Y bueno, y no con la escala en la que se presenta ahora. En aquel entonces se quedó en Europa principalmente. En América no habíamos visto una pandemia desde la conquista, con estas proporciones y con estas... La gripe española, ¿no? Así es. La gripe española, sí. Exactamente. No habíamos visto algo así desde ese momento. También es un hecho de que ha demostrado que como raza humana hemos aprendido, ¿no? Y que tomamos medidas. Y también por eso es una mortalidad del 3%, creo que mundial. Ahí sí es un dato que habrá que revisar con los que saben de ese tema. Pero hoy en día, pues no mueren tanta gente como moría en ese entonces por circunstancias, ¿no? Entonces hablamos de cierta evolución humana. Bueno, por lo menos a mí me gusta pensarlo desde esa perspectiva.
Pero eso no quita lo que pasa como en ese microsistema que es de las puertas de tu casa para adentro, ¿no? De eso que pasa, de olvidarnos por esta plática un poquito de lo que pasa de la puerta hacia afuera, de todos estos profesionales de la salud que están ahí en el frente de batalla literal, de los gobiernos que se están viendo rebasados por la realidad y sobre todo por esa economía que a muchos amenaza ya, y no solo amenaza, sino que en muchos ya es una realidad, en donde se dan cuenta de que al no poder salir a trabajar, al no poder estar generando, pues se viene un problema aún más serio, que es esta presión económica, ¿no? Y eso, ¿cómo se ve de la puerta hacia adentro? Y hay varias cosas que se pueden hacer, aunque lo que sí es un hecho, e insisto, lo que no tenemos es certezas. Te aseguro, Mari Carmen, así como las personas que nos escuchan, que si en diciembre, mientras nos dábamos el abrazo de Navidad, Año Nuevo y todo este tipo de cosas, nos hubieran dicho que ese bicho del que se hablaba en Wuhan, porque ya se escuchaba, ya se oía de un virus por ahí. Pero estaba muy lejos, ¿no, Fernando? Estaba muy lejos, eso no nos iba a llegar aquí, no nos iba a tocar. Exactamente, exactamente, es como esa característica típica de las cosas malas, que están muy lejos, están allá en China, y los chinos, que quién sabe qué hicieron, se comieron un murciélago, tratando de volverse Batman, no sé qué intentaban, pero bueno, de alguna manera se lo comieron, cosa que pasa en todo el mundo, ese comerse animales raros, pero bueno, eso es otro tema. Y estaba como muy lejos y muy allá. Y si nos hubieran dicho que para Semana Santa íbamos a estar todos encerrados en nuestra casa, sin posibilidad de salir, no por gusto, que ahí está la diferencia, sin posibilidad de salir, pues hubiéramos dicho que era risible, ¿no? Que era simplemente ridículo. Y ese cambio que en 3 meses nos ha cambiado la forma de ver la vida, nos ha cambiado la forma de entender una enfermedad, nos ha cambiado la forma de protegernos a nosotros mismos, pues es parte justo de lo siniestro, y de ahí parte mi explicación. En 1957, hay un autor francés que se llama Jacques Lacan, que escribió un texto acerca de lo violento, de la violencia, y ahí hacía referencias directas a Freud en su texto del Ominoso, cosa que les recomiendo mucho, es de 1924, me parece, y lo pueden buscar en internet. Una lectura tal vez no muy recomendada para estos momentos por la situación en la que vivimos, pero creo que podría ser como muy, muy buena, ¿no? Me parece, Mari Carmen, que se cortó un poco, te escucho. Yo te escucho perfecto, perfecto, Fernando, sigue. Lo que comentaba era que justo en ese texto, Freud hace una definición interesantísima acerca de estos elementos de lo siniestro. Lo ominoso y lo siniestro son como dos partes de una misma moneda, y me parece que ahorita la definición de lo que pasa dentro de las casas es justo eso, es justo lo que más deseábamos a lo que más miedo le tenemos. Y te lo pongo desde esta perspectiva, Maricame. ¿Cuántas en estos 12 años que tuve de pacientes de toda naturaleza, jóvenes, adolescentes, muchos niños, viejos, aunque realmente han sido pocos los viejos, más de 75 años que he tenido en mi consulta, pero sí personas arriba de los 60 años, 45, etcétera, sin importar el grupo etario, siempre había una característica, y en casi todos es una constante. Era una constante. Y es me falta tiempo para hacer cosas, me falta espacio para hacer eso que tenía. Ayer veía una paciente que me decía, bueno, por fin voy a tener tiempo para hacer mi tesis. Y le preguntaba con toda sinceridad, ¿y por qué no tuviste tiempo en los últimos 5 años que estás haciéndola? O en las últimas 2 semanas que ya llevas de cuarentena. Me dice, no, porque ahora sí ya estoy decidida, ¿no? Y son cosas como que ahora, en el momento en el que nos encontramos, estamos decididos a hacer un montón de cosas. Lo siniestro viene en lo siguiente. Se nos cumplió el deseo de tener tiempo. Se nos cumplió el deseo de tener que estar en nuestras casas y descansar, porque no estamos descansando, esa es una gran mentira. No son vacaciones, es una cosa que ya todos creo que somos conscientes de ello, o espero que seamos conscientes de ello. Estamos en un momento en donde el disfrute queda como fuera del deseo.
aquello que habíamos pensado que íbamos a querer, que eran como unas vacaciones muy largas, pero unas vacaciones muy largas y pagadas y sin problemas de salud y en circunstancias como muy benéficas, pues no se dio. Lo que se nos dio fue lo que más deseábamos. Freud en ese texto hace referencia a que justo eso ominoso o eso siniestro se da por aquellas circunstancias que no podemos controlar, uno, y dos, que están directamente cruzadas por el deseo. Y le mete una coordenada extra, una tercera. Eso que deseábamos y que se nos cumplió, recuerda ese como casi casi de Aladín, que en algún momento el genio le dice que tenga cuidado con lo que desea porque se le puede cumplir, se le puede hacer realidad, ¿no? Y es justo que cuando se cumple lo que más deseábamos, perdemos como cierta visión, tal vez llamarlo visión pueda ser una forma de mencionarlo, pero justo se nos abre una posibilidad de la cual no estábamos preparados. De verdad, el ser humano no sabe qué hacer cuando el deseo se le cumple. El deseo siempre se mantiene en el imaginario. El imaginario es como, imaginemos el imaginario, como valga la redundancia, como un esquema al cual desear llegar, ¿no? El problema es que llega un punto en donde se vuelve realidad. Inclusive son cosas que pueden ser enloquecedoras, genuinamente enloquecedoras, lograr el deseo puro, lograr aquello que siempre habíamos deseado, ¿no? Justo allí es en donde Lacan hace esta referencia y dice que lo siniestro se caracteriza cuando la realidad se cruza con lo imaginario. Fíjate en esta frase, Mari Carmen. Cuando la realidad supera aquello que habíamos imaginado, es en ese momento en donde se presenta lo siniestro. Piensa en las películas de terror que hayas visto alguna vez en tu vida y las personas que nos escuchen también. ¿Qué es lo que más miedo les daba de esas películas? Pues yo me dices esto y pienso en eso, el payaso del terror, que qué pavor me dio, ¿no? Daba pavor porque tenía ciertas circunstancias. Era demasiado cercano a lo real como para no verlo. Claro, claro. Se mantenía como en este acecho constante, siempre estaba ahí viendo, y la idea de que no te podías separar de eso es lo que lo ponía siniestro. Ahora, lo aterrizamos a la situación pandémica. Todo el mundo ha tenido miedo de enfermarse en algún momento, pero nunca había sido tan cierto. Nunca antes había sido tan posible. Aunque realmente, si lo ponemos en términos estadísticos, aún así más gente sigue muriendo por la gripe normal en el mundo que por el coronavirus. El tema no es lo que es, sino lo que puede ser. Y eso es lo que aterra y que cruza la realidad con la fantasía y nos valida uno de los temores más profundos del ser humano. Te vas a morir. Así es. Y bueno, a mí me parece que es la cantidad de muertes o de fallecimientos en este periodo de tiempo tan corto, ¿no? Así es. Y este porcentaje que nos manejan de se van a enfermar más del 70%, es, pues en algún momento me va a tocar. Lo único ya que deseo es que la vacuna esté ya lista, pero bueno, no son cartas a Santa Claus, ¿verdad? Oye, Fernando, con todo esto que nos has narrado de caer en la parte siniestra, ¿qué significa lo que estamos viviendo con relación al encierro? ¿Qué es para el ser humano estar encerrado? ¿No? Y que en América, bueno, siempre lo platico, aún no llegamos a este encierro obligatorio, pero ya hay países en los cuales sí están. Pero ¿qué significa para el ser humano el encierro? Mira, el ser humano es un ser social por naturaleza, bien impregnado en nuestros genes, literal. Inclusive, si lo vemos a la luz de la teoría del apego, que es un tema que últimamente se ha utilizado mucho, Bowlby lo que planteaba en esa teoría es el hecho de que los seres humanos nacemos en la misma tesitura de nuestras posibilidades de alimentarnos, por ejemplo, los reflejos que están directamente relacionados a la boca para podernos amamantar, a cual changos, el reflejo de Moro, de que al niño chiquitito recién nacido le pones algo en la mano y cierra la mano, ¿no? Y es como para agarrarte de mamá y no soltarte. En la misma tesitura, casi a nivel reflejo, el ser humano nace con la posibilidad de apegarse a sus objetos de cuidado primario.
¿no? Eso a lo largo de nuestra vida nos va a acompañar siempre, siempre, toda la vida. El hecho de que nos quiten la posibilidad de acercarnos a las personas a las cuales tenemos ciertos apegos, eso cruza con lo siniestro, justo, ¿no? La prohibición de aquello que está en nuestra naturaleza, ya genera como un nivel de ansiedad altito. Eh, Ahora, lo más irónico es que muchas veces nos encerramos, o la mayoría de las casas nos encerramos con aquellos que más queremos, que son nuestra familia más cercana, ¿no? O los más cercanos. El tema del encierro no es el encierro en sí, no es la puerta, no es la puerta que está en lo físico, en lo real y que está ahí siempre de manifiesto y que puedes abrir y puedes salir a caminar, como dices, en América todavía puedes salir a caminar, que no es recomendable. En Europa ya de plano, por lo menos en España y en Italia, que yo sepa, y en Francia ya no puedes salir a caminar, siquiera, si no tienes un permiso, una cosa así. Y en algunas partes de Latinoamérica, creo que en Bolivia y en El Salvador también ya cerraron la posibilidad de salir, En ¿no? Guatemala hay toques de queda también. ¿Sí? Hay toques de queda en varias partes del mundo y eso es lo que lo vuelve distinto. Nunca antes habíamos visto algo de esta magnitud. Nunca antes habíamos sentido que el mundo entero tenía que estar dentro de tu casa y ahora te enfrentas con justo aquello que deseas, el estar con tu familia más tiempo. ¿Y a qué te enfrentas en el encierro? Pues una familia que no conocías, porque te entretenías en el exterior, ¿no? Me explico con el conocer, por supuesto, esos papás que están en su casa y que están escuchando a sus hijos en este momento probablemente diciendo algo a esa persona que está con su pareja al lado y que tiene alguna necesidad y tal, justo el encierro lo que genera son necesidades y demandas. La demanda es aquello que se le dirige al otro, no es una demanda interna, es una demanda al otro. Y te pongo un ejemplo. Estar encerrado y estar en por ejemplo, ahora que pues, todos mis pacientes están en línea, y estar escuchando afuera que me llaman, Fernando, ¿dónde está la sal? ¿No? Por decir algo, y que creo que nos ha pasado a todos, no sé si lo que nos escuchan podrán... Sí, aparecen niños en grandes conferencias, en las conductoras de televisión aparecen los niños preguntándole a la mamá algo, sí, claro. Exactamente. La demanda que tengo yo de mi tiempo no se cruza con la demanda del tiempo que tiene el otro. Ahí están un poco las características del encierro. En el encierro existe la falsa fantasía, me parece, y eso sí lo tomo a título personal, de que como estoy encerrado y estamos todos aquí, mi tiempo también es disposición tuya y viceversa. Entonces, cuando aparece la necesidad del niño... Fernando, si lo pudieras plasmar en un ejemplo cotidiano, eso de pensar que mi tiempo es tu tiempo o que tú puedes disponer de mi tiempo, ¿y cómo afecta esto a las parejas, por ejemplo? Por eso decía que esto es la idea de que son unas vacaciones es la cosa más falsa del mundo, porque en unas vacaciones tomo la decisión de abrir mi tiempo para ti, mi pareja, para ti, mi familia, ¿no? Pero el mundo, y que ya está lo siniestro, el mundo paró. Pero lo que sí es un hecho es que todavía muchas personas tienen ciertas responsabilidades dentro de sus propias casas. Entonces, te lo pongo en ejemplos. La mayoría de los pacientes que he visto desde que empezó esta pandemia, inclusive tengo un par de pacientes en España que ya tienen bastante más tiempo con esto, justo me decían, es que ¿cómo los paro? Y ahora, ¿cómo les digo que por favor me dejen en paz un ratito? Antes tenías la posibilidad de salirte. Por eso el encierro tiene esa característica. Ponías una puerta y varios kilómetros de distancia entre tú y tu familia y regresabas a las 6, 7, 8, 10 de la noche, listo a poderles dar tu tiempo. Pero era tu elección. Acabamos de perder eso. Acabamos de perder la elección de estar con nuestra familia. Y sé que esto pudiera sonar muy siniestro, pudiera sonar muy mala onda, digámoslo así. Como de, ay, Fernando está diciendo que la gente no quiere estar con su familia. Pues sí, a veces se necesita tiempo, se necesita un tiempo aparte, se necesita un tiempo a solas, se necesita un tiempo en donde no es invadido. Ahora, tampoco es el otro lado, también hay que aprovechar, pero hay que quedar muy claro en que ese es el tiempo en el que podemos platicar, como por ejemplo la hora de la comida, ¿no? La hora del juego en la tarde, distraerse, hacer cosas
en familia, y en pareja también, que les puedan ayudar como para generar nuevos lazos en este encierro, ¿no? Lo que no podemos, lo que me parece que ha surgido como alrededor de estas ideas del encierro, es que la demanda del otro se volvió tan voraz porque te tengo aquí al lado, no tienes pretexto. Y los Así es. pretextos que tenían las personas que utilizaban el trabajo, el estudio, la vida diaria de ahí afuera, afuera de la puerta, pues se volvió falsa, porque ahora estás aquí adentro. No puedes decir que no me puedes atender porque te tienes que ir a dar una clase cuando estás aquí. Oye, Fer, te escucho y bueno, tú lo llamas siniestro y lo ominoso que manejaba Freud y bueno, todos los psicoanalistas. Y yo le llamaría incongruencia de vida, ¿no? O sea, es como deseo estar en casa relajada, tener el tiempo para compartir con mi familia, mi mamá, mis hijos, mi pareja, etcétera. Pero esto, quiero salir huyendo. Es como la incongruencia. Entonces, estoy encerrada y al estar encerrada, deseo algo que hacía antes y que ahora no hago. Y eso es como una incongruencia de vida total, ¿no? La naturaleza del deseo es nunca acabarse. Ahora que estás encerrado, deseas las cosas que tenías antes. Así es. Cuando estabas antes, deseabas el poder estar encerrado un tiempo con tu familia, ¿no? Porque consideras que no es suficiente. Y platicaba hace un par de horas, platicaba con otra colega, psicoanalista con bastante más años que yo, bastante más años, y justamente platicábamos un poco de esto y me decía que la mayoría de sus pacientes, y coincido, los míos también, la primera semana aquí en México, la semana pasada de pandemia, pues todavía estaban como muy contentos, bueno, tranquilos, ¿no? Y estaban, no, pues es que fíjate, Fernando, tengo un cajón aquí que tengo 5 años tratando de arreglar y poner unas repisas que había puesto, pero el problema es que en una semana se acabó el cajón y se acabaron las repisas. Ya se pusieron las que se tenían que poner. Ya estamos en la segunda semana y ahora lo único que queda es enfrentarse al otro, Así al otro es. que está ahí contigo. Entonces, ¿ves cómo esta idea del pretexto se acabó? Porque el pretexto que está dentro como circunscrito en la casa nada más, pues solo se basa en eso, en que tengo que estar contigo. Pero eso es falso. No tengo que estar contigo. Quiero estar contigo y ahí está la diferencia. Y un poco, me parece que para no caer en esta locura y a nivel de recomendación, si es decirle a los otros que si lo que necesitas es tiempo, decírselos con esa sinceridad. Decirle a tus hijos, mira, de 9 de la mañana a 1 de la tarde yo voy a estar trabajando. Pero eso no quiere decir el no aprovechar esta pandemia para que se cure, o más bien para que vayamos paliando otra gran pandemia, que era justo el no sabernos acompañados, el conocer, y que, bueno, tiene que ver con depresión. Aprovechemos espacios del día que son más largos, que sean más largos de lo normal, porque sí es importante, para comer juntos, para cocinar juntos, para hacer cosas que no hacíamos en lo común, ¿no? Juntos, vaya, como familia. Porque de otra manera va a entrar el vacío y las cosas son peores. Así es. Oye, Fer, pues qué interesante porque te digo, con este dato que estaba leyendo en la mañana que en China el índice de divorcio, que la fila da la vuelta en China para divorciarse a raíz de que hoy es el primer día que ellos pueden salir, pues me llama mucho la atención y esperemos saber a qué consecuencias llegamos si no sabemos manejar esto que estás diciendo, que me parece muy interesante, de el respeto del tiempo del otro, pero lo importante que es poderlo comunicar y poder decir, a ver, yo de tal, sí, a tal, cuentan conmigo, después no cuentan conmigo, y poder comunicarlo, poder hablarlo, ¿no? Si no, a veces hay un malestar, no sabes ni qué te pasa, te sientes invadido, te sientes invadida y no sabes el por qué. Entonces, comunicarlo, decir, necesito un tiempo fuera, por favor, no molestia, necesito yo mi tiempo, mi espacio, y ahí se ve, ¿no? Y aprender a respetar la necesidad del otro de ti, ¿no? Que si el otro te dice, oye, pero no estás aquí encerrado y no estamos juntos, pues también entenderlo. O sea, es un poco que si el otro va a ceder para darte tu espacio, que tú también cedas para darle tu espacio al otro, ¿no? Es Pero una que sea por negociación. deseo, no por la necesidad. Perfecto.
¿Y qué podemos esperar que surja con este encierro? ¿Cuáles podrían ser algunas de las consecuencias de este encierro? Mira, me llama la atención lo que dices de que en el día uno en China del cierre de la cuarentena, pues el índice de divorcio se aumentó, pero yo también estoy seguro, y eso sí lo tomo completamente a título personal, que el número de embarazos también seguramente subió, ¿no? O sea, es una cosa que va acompañada de las dos y seguramente muchas de esas parejas divorciándose también están embarazadas, o sea, También, sí, sí. es casi un hecho. Sobre todo porque justo muchas de las formas que tenemos los seres humanos para tramitar el enojo, la ira, todo este tipo de cosas, y que pues cuando estamos afuera podemos como expresar hacia otras personas, hacia el trabajo, hacia el tráfico, hacia la vida normal, pues ahora ese mundo interno lo compartimos con la familia y estamos encerrados con ellos. Entonces, estos divorcios y qué podemos esperar, mira, la verdad no lo sé. Insisto con el comentario inicial. Yo creo que estamos ante una situación completamente novedosa. O sea, no vamos a aprender como humanidad muchísimo de este evento, sin duda, sin duda. Ojalá, Fernando, ojalá ya aprendamos. Vamos a estar ¿No? mucho más preparados. Yo creo que sí, Mari Carmen. Yo no tengo duda en que vamos a aprender mucho como humanidad. O Pero aprenderemos a reinventarnos de una manera diferente y a funcionar de una manera diferente. yo creo que inclusive muchas circunstancias, igual a título personal, mucho de lo que del mundo ahora, pues si de por sí cada vez era más digital, creo que esto nos va a obligar a hacerlo todavía más, ¿no? E inclusive muchas personas, ¿No? no necesariamente, yo creo que estamos y no lo digo yo, lo dice Sigmund Bauman. Les recomiendo que lo lean, un texto muy interesante de la modernidad líquida. En estos momentos creo que es una muy buena lectura también, en donde él habla de que la modernidad tiene justamente esa característica, es líquida, ocupa el espacio que lo contiene, ¿no? La modernidad, si la tratas de agarrar, se te escurre por los dedos, ¿no? Como en esta metáfora. Como antes, la solidez de lo moderno o de lo premoderno era muy clara. Hoy en día tenemos una conferencia, tú y yo no sabemos cuánta gente verdaderamente va a ver este video, cuánta gente va a entender verdaderamente lo que estamos diciendo y de qué manera podemos tener control de eso, nulo. ¿Ves a lo que se refiere Sigmund Bauman con la Es liquidez? una manera de llegar a una cantidad exponencial de personas. Si lo tuviéramos que hacer en vía directa, pues sería... Sí, yo Y cada digo, quien yo desde su soy una sala. baby boomer moderna, ¿no? Que trata de modernizarme. Te da risa, pero yo trato. Me cuesta trabajo todavía entender, pero ahí voy, ¿no? Y Cierto, bueno, cierto. ahí voy tratando de esto. Y mira, yo creo que lo que podemos esperar es un reacomodo familiar. Casi todas las familias van a tenerse que enfrentar a lo que pasó en la pandemia, ¿no? Al no quisiste estar conmigo, al quisiste estar mucho tiempo conmigo, como en sus dos variantes. El quería que hiciéramos cosas juntos y las hicimos, pero fue siempre bajo tu esquema. Esas cosas que tienen que ver con la cotidianidad y a las que no estábamos acostumbrados. Lo que sí es un hecho es que nuestra cotidianidad, y eso lo hablan mucho los autores de recursos humanos, por ejemplo, aquellos que trabajan, pues pasan entre 8 y 12 horas diarias en el trabajo, ¿no? Eso significa que los ven más tiempo que a su familia, mucho más tiempo. Y hoy en día muchos están tratando como de mantener ese status quo a través del Internet. Entonces se mantienen conectados y ahora escucho, por ejemplo, con mis colegas de la universidad que me dicen, ay, vamos a conectarnos la próxima semana para platicar. Sí, yo lo hice con mis primas. Y está bien, pero están tratando de mantener como la normalidad de aquello que vivíamos antes. Y está bien, está muy bien. El tratar de apegarnos a lo normal es una característica típica de lo humano. Hay que entender por qué lo queremos hacer. Ahí está la diferencia. Si lo queremos hacer solo para pasar el tiempo, pues entonces hay algo que está ahí hay algo de vacío. Si lo queremos hacer precisamente porque yo lo que quiero es hablar contigo y quiero estar contigo, aunque sea en la distancia, en la computadora, ahí está la gran diferencia. Ok, pues sí, hay que tomarlo en consideración, porque también algo que se está viviendo es mucha soledad, y la peor soledad que existe es la que se da en compañía.
¿no? Sin duda. Y a mí me parece que muchos hogares así se están viviendo. Hay compañía física, pero hay una gran soledad. Y entonces en esta soledad pues trato de ver a los amigos que puedo platicar pues de fútbol, de qué va a pasar con tal equipo, ¿no? Y cuándo vamos a salir de esto y de cosas que no son triviales, ¿no? Así es, que son cosas de la cotidianidad. De cotidianas, pero que no tienen una Eh, gran importancia. Así es. Ahora, viene un tema importante en esto, Mari Carmen, y tiene que ver con la pareja. Este, la pareja tiene como una característica importantísima. El 99% de las personas que han llegado a terapia conmigo, y coinciden seguramente muchos de los terapeutas que nos hablan, tal vez 99 es demasiado, pero por lo menos un 90%, ¿sí? Han llegado por situaciones de pareja. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, Este, es el tema. El es tema. uno de los grandes temas. Y eso tiene que ver porque nos cuesta mucho trabajo, entre otras tantas cosas, porque es un tema de miles de aristas. Pero una de esas muy probablemente tiene que ver en poder compartir nuestra cotidianidad. No siempre estamos dispuestos a compartirla. Precisamente, y conectando con el comentario anterior, porque no sabemos decir no. Oye, Fernando, ¿quieres ir conmigo al cine? No, tengo que hacer otras cosas. Y entonces el otro se ofende porque le dijiste no, y Fernando se queda de ya se enojó, y entonces es un ciclo que va aumentando. Ahora encierra a esa pareja sin posibilidades de salir, y entonces no hay pretexto para no poder poner límites, cuando sería tan fácil decirle, oye, desde todo el cariño de mi alma, en este momento no puedo, tengo otras cosas que hacer, o quiero ver televisión, algo que a mí me guste. ¿Sí me explicó? Sí, que es lo que decía, es poder comunicarle al otro lo que tú quieres hacer, pero comunicárselo, ¿no? Tener Así es, la capacidad de comunicarlo. Porque así yo es. estoy segura que algo de lo que se está manejando mucho ahorita dentro del núcleo familiar, en pareja, hijos y demás, es la ansiedad. ¿Qué podemos hacer con esta ansiedad que se está manejando en las familias, en los sistemas, Fernando? Mira, los sistemas familiares están bajo la mayor presión social que se ha visto desde hace muchísimos, o sea, de hecho no tengo un referente previo, ¿no? Probablemente alguien del público sí lo tenga, pero la mayor presión social en este sentido, yo creo que no se ha visto. Estamos encerrados, pero aparte preocupados. Estamos preocupados no solo por nuestra salud, que sería lo de menos, bueno, no lo de menos, pues es algún tema vital y por esa es la razón por la que estamos encerrados. Pero se nos viene una avalancha económica importante al mundo entero. Entonces, yo ya escucho a mis pacientes diciendo, ¿y qué voy a hacer cuando todo esto termine? Yo ya no tengo trabajo, yo dependía de mi negocio y mi negocio lleva o va a estar 2 meses encerrado. ¿Qué hago? ¿No? Yo creo, y esta sí es como una característica, la ansiedad es una respuesta normal del ser humano o del sistema biológico ante circunstancias de incertidumbre o ante circunstancias de preocupación. Y estamos ante una de las situaciones de incertidumbre más grandes que la humanidad ha vivido, por lo menos en los últimos 100 años. ¿No? Sobre todo porque es pandémico, el mundo entero está bajo este esquema. Como no sabemos qué va a pasar, la ansiedad es una respuesta natural, completamente natural. Ahora, lo que necesitamos hacer es generar ciertas certezas. Eh, es difícil en el encierro, sin posibilidades de salir, sin posibilidades de revisar esta parte económica, de revisar esta parte social, etcétera, que pueda estar afuera de las puertas de nuestras casas, pero lo que sí tenemos, y esa no es una respuesta universal, cada quien tiene que encontrar su propia respuesta. La forma de calmar la ansiedad, porque no curarla, es encontrar respuestas. Ahora, si esas respuestas están en el ámbito de lo inconsciente, lo que sí es un hecho, Mari Carmen, es que esto he escuchado a pacientes y he visto algunos niños en línea que también pues hemos tenido, yo nunca había visto un niño en línea y es la primera vez que lo hago y resultó muy bien, mejor de lo que imaginaba. Y la verdad es que ellos ponían en palabras muy simples lo que está sucediendo. Y ellos temen porque se van a morir. Y me lo ponía en esas palabras el niño y me llamó mucho la atención. Y le decía, ¿por qué crees que vas a morir? Porque todo el mundo habla de muerte. ¿Te fijas cómo el mundo entero está tratando de tramitar la idea de aquello a lo que más temor le tenemos?
La respuesta natural es ansiedad. Nos estamos muriendo de miedo de que nos estamos muriendo y no sabemos cómo controlarlo. Lo ponías al principio, la idea de las pandemias ahora le pega a los países desarrollados, porque siempre teníamos la idea, por ejemplo, pasó en el ébola a principios del 2000, estaba en África y allá. Hubo un par de casos en Europa, creo que 3 en Estados Unidos, y se acabó el cuento. Así es. Se contuvo. Ahora no, simplemente no, ya no está lejos. Ahí es donde se cruza con lo siniestro, no lo podemos controlar. Y la ansiedad es una respuesta natural a eso. Lo que sí podemos hacer es, insisto, si estamos en casa, disfrutar también, encontrar espacios de disfrute, de aquellos espacios que se puedan compartir, no solo en familia, sino también de forma personal. Leer aquello que no se había leído, ver aquella serie y maratonear, no pasa nada con 2 días enteros ver la televisión. Muchas de las personas con las que he hablado hablan o me dicen, es que perdí el tiempo, y pues ¿en qué lo pensabas dedicar? Claro. ¿No? Y el tiempo Y esto genera mucha culpa, ¿eh? Bueno, yo creo que a mí me ha pasado y muchas personas con las que he hablado me lo han reiterado, genera culpa. ¿Cómo me voy a pasar un día entero viendo series acostada o sentada en un sillón? ¿Cómo? Es como perder el tiempo, es no permitirnos el ocio, ¿no? El estar como en esta parte de ociosidad. Y eso ya no tiene que ver con el exterior, Mari Carmen. Esa culpa, esa ansiedad que da el estoy perdiendo el tiempo, no estoy haciendo lo que debería, eso tiene que ver con tratar de ajustarte a las pautas de vida que tenías afuera, pero ya no estás afuera, estás encerrado. Así es. Un poco el ajuste de vida más adecuado es adaptarte a las necesidades o a las circunstancias actuales. Y actualmente estás encerrado. Ver una serie durante 2 días enteros, no pasa nada. Esa culpa no tendría, en lo ideal, que estar ahí. Eso tiene que ver con una cualidad interna. Y bueno, eso también defiende, de esa culpa te evita enfrentarte a circunstancias que tienen que ver contigo mismo. Ver una serie durante 2 días te evita pensar. Claro, claro, te puedes trasladar a mundos, ¿no? A fantasías, a situaciones donde a lo mejor estás comiendo y dices, bueno, vamos a comer y a continuar viendo la serie, no sé, como que te permite estar en otro espacio, en otro tiempo también. Y puede ser recomendable. Ese es importantísimo en esta época. Son dos elementos de los que hemos hablado hasta ahorita para combatir la ansiedad. El distraerte, porque el tiempo libre no es tiempo perdido. Eso lo decía Mark Twain y quedaba muy claro como en sus palabras. El tiempo perdido es un tiempo bien invertido. Ahora, si tienes cosas que realizar y por el tiempo libre no las estás haciendo, pues eso sí ya se podría llamar procrastinar. Pero si no tienes nada que hacer, si no tienes que estar en una conferencia, si no tienes que estar cuidando a tus hijos también ya hiciste de comer, ya tu casa está limpia, ¿cuál es el problema de sentarte a leer un libro, a disfrutar del tiempo que ahora tienes, que tanto deseabas, por cierto? Esto es algo que yo decía el otro día que me hicieron una entrevista en Argentina y decía, parece que en este tiempo lo que está de moda es correr, ¿no? Y la gente te dice, ¿a dónde vas o cómo estás? Estoy muy ocupada, tengo muchísimo trabajo. Si tú le dices a alguien que no tienes trabajo, que no tienes que hacer, dice que flojo. Cuando a lo mejor no tienes nada que hacer y realmente lo que vas a hacer es llegar a tu casa, acostarte y ver una película, una serie, o estar todo el día acostado, pero eso no lo decimos porque no está de moda. Lo que está de moda es correr, 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 ¿no? Y está relacionado con esto que tú mencionas, Fernando. Y bueno, ¿qué más pasa con la cotidianidad de la pareja, Fernando? ¿En qué más se puede ver afectado? Mira, me parece que tiene que ver con lo que comentabas ahorita. La mayoría de las personas con las que he hablado, mis pacientes, y porque insisto, estamos innovando, estamos ante lo novedoso en este tiempo, te hablan de lo que le mienten a su pareja, y creo que esto tiene que ver con lo que me decías. Tenía un paciente que la semana pasada me decía cuando su esposa le preguntó, oye, ¿qué hiciste hoy? Porque la esposa es médico y sigue en el hospital y haciendo trabajo de médico, que es vital, ¿no? Es importante que siga haciendo su trabajo. Y él le respondía, no, me levanté tempranísimo, me puse a leer, estuve revisando tales tratados, que él es abogado, entonces me puse a estudiar de la ley, que no sé qué tanta cosa,
Y me decía, no es cierto, Fernando, estuve viendo la tele toda la mañana, luego me dormí un rato, me preparé de comer y ya en la tarde me puse a revisar cosas de mi trabajo. Y yo le decía, bueno, ¿cuál es el problema que le hubieras dicho la verdad a tu mujer? No, que hubiera pensado de mí. Claro. El yo, y esto sí es, a mí me parece una de las citas más hermosas de Freud en particular, el yo se enamora de aquello que alcanza su ideal. No, wow. El yo se enamora de aquello que alcanza Su su ideal. ideal. En Wow. pocas palabras, cuando tú estás ligando con alguien, cuando estás como en como pavo real, Y creando. Sí. mostrando tus mejores galas y haciendo lo mejor que puedes, una paciente hace un tiempo me decía que un chavo que se quería casar con ella le decía el día que se comprometió o que se iban a comprometer porque ella no aceptó, le decía, oye, fíjate, yo ya tengo un departamento, ya acabo de comprar un coche para los dos, para que lo podamos compartir, fíjate que yo gano tal cantidad de dinero al mes. Entonces ella se quedaba como pensando de, ¿se estaba vendiendo o me estaba pidiendo que yo me casara con él? O nada más me estaba vendiendo la idea de que yo era que él era un buen partido para mí, ¿no? Y que es un hecho, cuando estás ligando, inclusive biológicamente aquellos que nos parecen atractivos o guapos, son porque guardan características biológicas que queremos mantener en nuestra descendencia, eso viene en nuestros genes, es parte del ligue, del cortejo. ¿Por qué llegamos a todo esto? Porque llega un punto en donde nosotros nos enamoramos justo de aquellas partes que deseamos que nosotros tengamos en el otro, ¿no? Si Oye, mi Fer, perdón que te interrumpa, pero me hizo mucho ruido esto que dijiste de que genéticamente buscas a alguien guapo para tener hijos, ¿no? Recuerdo que alguien en alguna ocasión me dijo, es que no pasa nada, si tenemos una relación, tú ya tienes hijos y te casaste con un guapo, o sea, pero no sabía que venía en esta parte como del inconsciente, ¿no? De buscar un guapo para tener hijos, la descendencia. Es curioso, me llama la atención. y sobre todo de lo que nosotros consideramos guapo, y ahí sí, ya hay pues Claro, claro, una por supuesto. variedad impresionante. Pero lo que sí es un hecho es que si haces, y hay estudios sobre eso, de lo que se considera bello, tiene que ver con características biológicas que predispongan a la reproducción. Si un hombre le preguntas qué es lo que más le gusta de una mujer, pues te podrá hablar de sus ojos, de su caminar, pero regularmente tiene que ver con las capacidades reproductivas de esa mujer. Los glúteos, las caderas, los senos, este tipo de cosas. Igual con las mujeres. Si físicamente y viéndolo como subjetivamente, ¿qué es lo que más le gusta a las mujeres de los hombres? Y hay muchas características que las pueden hacer sentirse protegidas, que puedan proteger al clan, a la manada, ¿no? ¿Cierto? De A fortaleza. pesar de que se escucha ser lo más primitivo, seguimos siendo primitivos, ¿no? Sí, claro, ahora en la modernidad eso primitivo y que protege tiene que ver con dinero, con casa, con lo que este hombre estaba tratando de conquistar a esta chica, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión bastante más larga. Lo interesante de este tema es que en la pareja te enfrentas a la cotidianidad en el encierro, ¿no? Eso ya lo platicamos. Lo interesante es que el encierro también pone a prueba tu ideal. Si tenemos en cuenta esto que decía Freud, de que tú te enamoras de aquello que encuentras en el otro, que tiene que ver contigo y que tú admiras o que amas, y que eso sí tiene que ver con la manera en la que te criaron, en lo que mamá y papá te dijeron que era bueno y sano para ti, inclusive, pues ahora te encuentras en casa, en un encierro, con una mujer que tal vez, o con un hombre que tal vez no conocías porque siempre estaban afuera, porque siempre había algo de allá afuera, y el tiempo que compartían pues era de vacaciones, era de fin de semana, y había características muy distintas, insisto, esto no es por gusto, ahí está la diferencia. Lo interesante de esto es que te empiezas a dar cuenta que ese ideal, tal vez el otro no lo alcanzaba con esa característica, ¿no? ¡Wow! Por eso le tienes que mentir, para que él a su vez no piense que tú no estás alcanzando su ideal. ¿Notan la peculiaridad de esto? Yo no Ajá. le voy a, por ejemplo, este paciente abogado, me hablaba de no mentirle a su mujer para que no piense que no estaba haciendo nada. ¿Y dónde está la confianza de pareja? O sea, por eso está habiendo tantos problemas en este momento, ¿no? Por Así es. mantener ese ideal que no es real, ¿no?
y que, bueno, no está en lo real, pero que es lo que nos ayuda a vincularnos con el otro. Lo que Claro. sí es, y lo que puede ayudar mucho es entender esa ideal. Si yo, inclusive, y porque también aplica en su lado como más patológico, ponerlo así, para que haya un sadista tiene que haber un masoquista, y Dios nos hace y la patología nos junta. Eso no tengo la más mínima duda como persona, vaya. Lo interesante de eso es el hecho de que en el momento en el que el ideal se rompe y entonces empiezas a ver las fallas del otro, y que no necesariamente es el rompimiento del enamoramiento, eso tal vez ya pasó hace mucho tiempo, sino que en el encierro ahora te empiezas a dar cuenta de muchas cosas extras que te molestaban. Pero la verdad, en la tesitura de conocerte, una buena forma de verlo es aquellas fallas que encuentras en tu pareja, porque tienen que ver con fallas tuyas. El espejo. El otro es tu espejo. La pareja tiene una función especular impresionante, impresionante, tal cual como lo tiene mamá. Si quieres, y esto lo he visto con todos mis pacientes, si quieres entender qué es lo que más le duele al sujeto, ve de qué se queja de su familia más cercana. No, wow. Porque esas son circunstancias que tienen que ver con él y no con los demás, ¿eh? Ellos pueden o no tener esas situaciones que le molestan, como no lavar los platos bien, porque son cosas chiquititas las que detonan los divorcios, ¿eh? No es necesariamente la violencia, y que si quieres ahorita hablamos de eso muy brevemente. Son los platos, son el polvo, son el café tirado en la mesa, son cosas La realmente pasta ridículas. de dientes, ¿no? La pasta de dientes que la pachurran de arriba en vez de abajo, cosas así de ridículas, ¿no? Pero llega un punto en donde se van sumando todas esas ridiculeces y se forman una gran situación de ya no puedo más, ¿no? En mi opinión, la mayoría de y bueno, esto no lo digo yo, lo dice Igor Caruso, la mayoría de los rompimientos que tienen que ver con parejas ya establecidas o ya de tiempo, tienen que ver con el momento en donde ese ideal del que hablábamos no solo se rompe, sino que también en algunos casos se alcanza y yo ya no soy digno de ella o de él. Mucho de lo que hemos visto en estos pacientes que ahora se enfrentan a una pareja que resulta ser demasiado buena o que está socialmente por encima de, ya sea hombre o mujer, aquí no hay distinción, ¿eh? Pues es que muchas veces de este rompimiento se da precisamente porque yo no soy capaz de llegar al ideal que yo creo que el otro tiene de mí, ¿no? Entonces lo pienso en este abogado que tiene un trabajo muy importante, pero como ahora su esposa es de alta necesidad por ser médico, pues entonces ahora él se siente inútil. No, wow. No sabe qué hacer con esa inutilidad. ¿Ves cómo uno se enamora de aquello que alcanza su ideal? Podríamos pensar que este abogado está enamorado de la idea de su esposa, y sí, nosotros no nos enamoramos del de allá afuera, nos enamoramos de la idea que tenemos del de allá afuera. Claro, claro. Del que lo que nosotros vamos creando del otro. Y en el momento en que nosotros también cambiamos ese ideal, pues se cae el amor, ¿no? Así es, y de una u otra manera, por eso la recomendación inicial, mantén tu espacio, sobre todo si en este caso están los dos encerrados en casa, mantén tu espacio, pero también permite el espacio compartido, pero que sea por acuerdo. Si las cosas se hablan, y el ser humano está acostumbrado a no hablar las cosas por temor al ridículo, a no alcanzar el ideal, a que el otro se va a enojar, pero A pues sí. mostrarte vulnerable simplemente, ¿no? A mostrarte la necesidad del otro, a que el otro vea que tú tienes necesidad de la pareja. Y entonces mejor no hablo, no digo nada. Así es. Y Mari Carmen, hay un punto que tocamos ahorita como de refilón, que tiene que ver con la violencia, y esto ya va como un punto, es como sumarle bastantes más rayas al tigre, ¿no? Y sí creo, y esto sí lo mantengo como hipótesis muy personal que podemos platicar, que lo que va a aumentar son las situaciones de violencia intrafamiliar. Estoy de acuerdo, totalmente. Creo que todavía no hay una estadística del tema. Estoy convencido que va a pasar, porque hay un autor, y que hoy les he recomendado muchos, pero bueno, que se llama Barudi, me parece que es argentino,
que escribe mucho sobre violencia intrafamiliar, ¿no? Es él desde el enfoque más sistémico. Y él habla de que justamente entre las tantas circunstancias que pueden estar alrededor del maltrato infantil o de la violencia intrafamiliar, son cuando lo real supera a lo imaginario. Ahí está la definición tácita de lo siniestro. Y la familia se encuentra ante una presión social importante, ¿no? Yo creo que económicamente muchas familias la vamos a pasar de forma distinta, por no decir mal o bien, pero de forma distinta. Algunas familias se van a enriquecer de la pandemia, algunas familias se van a empobrecer de la pandemia, pero las cosas van a ser distintas. Y en lo que el sistema familiar se adapta a eso distinto, va a haber circunstancias de presión. La mayoría de los casos de violencia intrafamiliar que no tienen que ver con abuso sexual, aunque también es una circunstancia, que tienen que ver con abuso físico, están directamente relacionadas a un momento en donde se detona una situación social que no se puede controlar. Despiden al papá de la empresa, la mamá se embaraza otra vez y pierde al niño, una pérdida, regularmente tiene que ver con una pérdida importante, y que la familia no es capaz de contenerlo. Ahora, estamos ante una pérdida mundial en donde todos estamos encerrados en nuestras casas y donde estamos, lo único que sabemos es que vamos a perder cosas. ¿Qué? ¿Quién sabe? Y van a ser particulares, cada quien va a perder diferentes cosas y situaciones, por supuesto. Así es. Entonces, eso genera como un ambiente propicio para la ansiedad y para que las circunstancias de violencia se exploten o se agudicen. Insisto, por estas situaciones de no saber decir no, por estas circunstancias en donde el otro tiene que estar cuidado, pero también nosotros tenemos que tener esa capacidad de entender el por qué nos estamos sintiendo enojados, por así decirlo. Y poderlo hablar y decir, ¿sabes qué? Me siento enojada, estoy sintiendo esto, y poderlo manifestar, ¿no? Con la asertividad necesaria de poderlo decir, porque si no, es una bomba de tiempo que en el momento en que explota puede arrasar con todo y bueno, hacer que la fila de los divorcios se incrementen. Por eso hay memes donde dicen que ahorita, por ejemplo, tu amigo o este paciente que tienes, que la esposa es médico, ahorita ella está muy ocupada o estará ocupada en un tiempo, pero si no tenemos cuidado en la relación de pareja, el abogado, se dedica a lo civil, seguramente podrá estar muy ocupado más adelante, ¿no? Entonces, exactamente, ¿no? Esto suena también un poco siniestro. Y bueno, Fernando, el tiempo se ha ido volando, verdaderamente me encanta charlar contigo. Nada más, ¿cómo podemos recobrar la normalidad? ¿Qué nos podrías decir como para las familias, las parejas recobren la normalidad desde este encierro, desde esta pandemia que estamos viviendo? Mira, yo sí creo, sin afán de ser como amarillista o alarmista, que las cosas no van a ser iguales, ¿no? Va a haber una paranoia en cuanto ya podamos salir a la calle, va a haber una paranoia de tocarnos, de saludarnos, de tocarlo, ir en el transporte público y tocar los tubos, hacer todo ese tipo de cosas. Yo creo que tenemos que esperar para ver qué es lo que va a ser normal. No sabemos cuál va a ser la normalidad en un futuro muy cercano, ¿no? Y la normalidad se define por aquello que es costumbre. Cuando tengamos costumbres nuevas, pues podremos ver qué hacer. Lo que sí es, mira, lo que no se dice se actúa. Y eso sí, creo que es importantísimo mencionarlo. Así como veíamos ahorita en el no, en decir a los otros, ahorita estoy ocupado, estoy haciendo cosas, estoy en otro espacio y que se pueda hablar, va a llegar un punto en donde para adaptarnos a la realidad vamos a tener que comunicarnos con los otros para poderles decir, oye, tenemos este problema, ¿cómo lo resolvemos? En pareja, ¿no? Esta idea de que la pareja, por ejemplo, hablando del ideal, el hombre tiene que proveer y ser el fuerte, pues probablemente el hombre se vaya a quedar sin chamba en este momento y la mujer tenga otras posibilidades de resolver, ¿no? Como una idea de una familia muy ortodoxa, pero que sigue siendo muy válida. Así por más que a los millennials nos guste pensar que eso ya lo dejamos atrás, no, para nada. Esas ideas siguen tan fuertes como lo estaban antes, nada más que ahora tienen características distintas, pero esas ideas siguen enraizadas en nuestra psique. Entonces, viene de generación tras generación, no es tan fácil quitarlo.
sobre todo esta idea de los millennials y de la generación Z, de que vienen a modificar la forma de vida, pues esto viene desde hace miles de años, o sea, no es algo que se vaya a modificar en 50 años, no. Así es. Entonces, yo creo que la normalidad se va a alcanzar cuando la humanidad y cada familia, para no hablar como de algo tan grande, que cada familia vaya encontrando el ciclo adecuado. Es como después de cada pérdida. La pérdida no se da por ejemplo, cuando alguien muere, en el funeral. Ahí no se da el verdadero duelo. El duelo se da en lo cotidiano. La casa, cuando estás solo, cuando ya nadie te acompaña. Así Cuando es. llegas a tu casa y no está tu papá, que era el que siempre estaba ahí viendo la tele en ese sillón, ¿no? Y ahora no hay nadie. Yo creo que ahorita estamos como en la emergencia. El periodo de duelo va a empezar cuando salgamos de casa. Así es. Cuando la cotidianidad de lo que éramos antes nos demuestre que ya no es así y cómo nos vamos adaptando y ese periodo de adaptación que va a variar de cada persona y de cada familia. Así es. No, me encanta todo lo que nos dijiste y sobre todo desde de cómo tratar de, pues, trabajar todo este proceso en familia y sobre todo en pareja, pues para evitar que los divorcios, separaciones o la violencia intrafamiliar se dé. Fernando, verdaderamente agradecerte el que de manera voluntaria, gratuita, nos compartas con todas las personas tus conocimientos y poderse pues encontrar algunas respuestas ante esta situación que estamos viviendo la humanidad. Me encantaría si puedes darnos tu teléfono, donde te encontramos, donde te encuentra la persona, si quiere terapia, si quiere alguna conferencia, ¿dónde te puede encontrar, Fernando? ¿Nos puedes dar tu información? Claro, miren, les puedo dar mi correo electrónico, me parece que sería lo más fácil. Es Fernando, F de foca, C de casa, 19 con número, @hotmail.com. ¿Lo repites, por favor? Fernando FC19 @hotmail.com. De hecho, tengo entendido que este video lo van a poner en YouTube. Puedo poner los datos en la parte baja del correo. Y pues bueno, estaré encantado de que nos puedan comunicar. De igual manera, en ese mismo grupo de YouTube pueden subir algún comentario. Y pues bueno, con gusto, en medida de que lo que les pueda ayudar, pues por aquí estamos. Oye, Fernanda, muchísimas gracias nuevamente. Es un placer verdaderamente compartir contigo, igual que cada ocasión que nos aceptas la invitación de cualquier tema que te invitamos a participar. Muchas gracias. Y no sé si quieras aportar algo más o... Pues creo que no nos queda más que como humanidad aprender a tolerar la incertidumbre por un tiempo. Ya después iremos viendo cómo construimos nuevas certidumbres. Reinventándonos. Ok. Gracias, Fernando. Un abrazo. Muy bien, Mari Carmen. Hasta luego y un saludo a todos.